Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los organizadores de este simposio de medicina regenerativa que me hayan invitado. Vengo a contarles la historia, mi historia, de cómo también yo llegué a la medicina regenerativa. Dentro de mi currículum, yo me formé, como les dije, en Francia, hice también un diplomado de microcirugía y yo me hice experto en la enfermedad conocida como osteogénesis imperfecta y probablemente yo fui uno de los que más trató niños portadores de esto, porque yo traje desde Francia lo que me enseñó mi profesor, el doctor Metesot, el enclavijado endomedular de los niños y que por supuesto tenía una importante representación en esta patología, la osteogénesis imperfecta. Enfermedad clasificada como una enfermedad rara por la OMS. Aproximadamente se va a dar un caso cada entre 35.000 o 50.000 nacidos vivos según las distintas estadísticas mundiales. Por lo tanto, en la población chilena contamos con alrededor de 250 o 300 pacientes que tienen esta patología, no es más que eso. Sin embargo, para ellos es un universo. Es una patología invalidante, es una patología que además ocurre en personas que son sanas desde el punto de vista neurológico. Hay distintos tipos y finalmente el origen del problema es un defecto del gen que codifica el colágeno del hueso. Y el colágeno es la fibra, es la proteína estructural que trabaja en el hueso, dándole la resistencia a los movimientos de cizallamiento y de tracción que soporta el hueso. Es la estructura del cristal de calcio la que trabaja a las fuerzas de compresión. Eso los que estudian la biomecánica del hueso lo saben muy bien. Y las características de los niños que tienen esta patología son muy claras. Son niños que tienen una cara muy típica, con un puente nasal ancho, los ojitos separados, las escleras son azuladas, hay problemas también de la dentición. Las deformidades de las extremidades son consecuencia de las múltiples fracturas que sufren y en los casos más severos de osteogénesis incluso hay fracturas intrauterinas. Consideren ustedes que un niño portador de osteogénesis puede presentar entre 250 y 1.200 fracturas en su periodo de la infancia. Empecé a hacer el seguimiento de los trabajos del Karolinska Institute, donde trabajaba la doctora Catherine Leblanc y Cecilia Gotterstrom, que ellas empezaron a trabajar desde las finales de los 90 en desarrollo y estudio de células madres mesenquimales y también de factores plaquetarios. Y finalmente, para hacer la historia más corta, publican por primera vez en el año 2002 en la revista Nature esto de que es un trasplante de células mesenquimales a un caso de un paciente que habían descubierto que tenía osteogénesis imperfecta en la vida antenatal. Y a este paciente ellos le aportaron células madres mesenquimales de un donante sano, es decir, una célula madre heteróloga. Y lo interesante del trabajo de ellos es que cuando publican este caso, él es un niño de 3 años de vida y completamente normal. Las radiografías del esqueleto de ese niño no tenían nada que ver con lo que yo sabía que era la osteogénesis imperfecta. Esta publicación a mí me impactó muchísimo y es también lo que me empieza a dirigir mucho más el camino hacia seguir este sentido. El equipo sueco diseñó este protocolo y entonces ellos hicieron este trasplante con células madres y el donante fueron un feto precisamente al cual les extrayeron estas células madres. Bueno, en el año 2005 yo me comuniqué con los autores suecos y desarrollamos este protocolo para realizarlo en Santiago de Chile y el doctor Yamamoto, que trabaja conmigo, diagnosticó un caso de osteogénesis imperfecta en la semana 21 del embarazo y entonces nosotros con este protocolo que habíamos ya desarrollado en paralelo y con todos los datos que nos habían dado el Karolinska Institute nos pusimos a trabajar
Finalmente hicimos un protocolo diferente, lo modificamos un poco. La fuente de células madre de nuestro caso fue células adultas, extraídas a la madre, que era una mujer sana. Esas las cultivamos en laboratorio y se las inoculamos al paciente por la vía cordocentesis. Aquí se los voy a mostrar. En este video, aquí está mostrándose el momento en que se hace el diagnóstico de la osteogénesis. Ustedes ven, el obstetra está midiendo la longitud del fémur y ahí se ve claramente el foco de la fractura del fémur que está angulado y ya hay una callosidad en torno a la fractura que está tratando de reparar ese hueso. Ahí se está midiendo la longitud del fémur y se ve claramente el ángulo que tiene este hueso. Con ese diagnóstico, entonces, nosotros hicimos todo el montaje del laboratorio y cultivamos nuestras células. Y entonces, ahora les voy a mostrar cómo en la semana 27, dame este video, es el momento en que estamos inoculando. Ahí la aguja dirigida ecográficamente está pinchando el cordón umbilical y por lo tanto lo primero que hacemos es extraer sangre, pero esa es sangre fetal, del circuito del feto, no de la madre. Y en esa sangre también comprobamos la presencia de las mutaciones que revelan la enfermedad de la osteogénesis imperfecta. Y entonces, a través de ese mismo catéter, empezamos nosotros a inocular a la vía sanguínea del feto este complejo que son las células madres. Como ustedes ven, ahí va entrando este cúmulo de células madres que se van a dirigir al torrente circulatorio del bebé. Y por supuesto, como estas células traen el gen que codifica el colágeno, pero ahora sano, se produce un homing de estas células en el paciente y se van a vivir a la estructura del hueso que está afectado por la enfermedad y empieza a competir claramente con la célula anormal y empieza a formar de buena calidad. Aquí vemos las radiografías de Maximiliano, que así se llama este chico, al momento de nacer. Todavía se ven los ángulos y los callos fracturarios de las distintas fracturas que él tuvo en la vía intrauterina, pero ya a esta altura no hay duda que el hueso es de otra calidad, tiene otro espesor, las corticales, tiene otra resistencia. Maximiliano, con el paso del tiempo, fue creciendo. Aquí lo tenemos en la etapa recién nacido junto a sus padres. Y hoy día es un niño de 11 años que realiza una vida completamente normal e incluso juega fútbol, soccer para los americanos.